Presentar a el doctor Juan Tirado. Él es especialista, él es médico, pediatra especialista en infectología, con muchísimos años de experiencia en el sector público y privado, y quien nos va hoy día a dar esta importante información acerca de, en primer lugar, la influenza, los temas que tenemos que conocer como individuos y como personas que formamos parte de las organizaciones, y por otro lado también acerca de cuál es el efecto que puede generar la salud, el equilibrio y el desequilibrio de la salud en las organizaciones. Entonces, doctor, bienvenido y el espacio es todo suyo. Ok, gracias, Karim. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Es un gusto poder presentar esta reunión. Hoy día vamos a hablar fundamentalmente en esta segunda reunión de lo que es influenza, epidemiología, que viene a ser cómo se ha venido comportando la influenza en estos 2 o 3 últimos años, y también cómo eso repercute en lo que llamamos la salud y el trabajo. Evidentemente, lo que queremos es mostrar un poco estas formas de presentación de influenza. Y gracias, Karim, por poner el primer slide. Yo creo que si lo amplías, eso es, y vamos al siguiente slide, por favor. Para hacer una introducción rápida de lo que es influenza, sabemos que influenza ha tenido diferentes brotes. Hemos tenido epidemias de influenza a lo largo de la historia. En estos últimos 100 años, por ejemplo, la influenza española, o mal llamada influenza española, apareció entre el 1918 y 1919. Fíjense en la cantidad de fallecidos calculados para esa época, con una población mucho menor en el mundo de personas, 21 millones de fallecidos adultos. En el año 57 apareció una nueva cepa de influenza que fue la H2N2, y en este caso pues vemos que esta influenza asiática, si bien no fue tan pandémica, cobró la vida de mucha gente también, especialmente de personas ancianas y personas que tenían enfermedades crónicas. En el 68 y 69, más cerca, tuvimos otra cepa de influenza, ya no la H1N1, H1N1 o la H2N2, sino esta nueva que fue la H3N2, que se vuelve a repetir en el año 1998 al 2000. Esta H3N2 también apareció en el sudeste asiático y afecta también un poco la zona de Australia. A partir de ahí es que se extiende por el mundo. Entonces, todos estos eventos han ido causando preocupación en las diferentes poblaciones, y obviamente tratando de buscar una solución, se empezó a investigar en lo que son antivirales, o sea, medicamentos dirigidos contra el virus, y vacunas. La siguiente, por favor, Karim. Entonces, estas pandemias, simplemente este slide para remarcar que la última gran pandemia es la del año 2009, la que la gran mayoría de nosotros recuerda, que fue también por un virus H1N1. Entonces, influenza puede ir cambiando su configuración, su manera de presentarse, la cepa que está afectando en determinado momento al mundo o a una región en específica puede ir variando entre H1N1, H2N2, H3N2, o regresar nuevamente a ser H1N1. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué influenza A tiene esa capacidad de mutar? ¿Por qué influenza A tiene esa capacidad de convertirse en una nueva forma de virus que escapa a la protección de las vacunas anteriores? Porque no es lo mismo vacunarse si yo estoy vacunado contra la cepa del año 1968 o 1970 o 2000 o 2014 que vacunarme contra la cepa que está circulando actualmente. Influenza muta, influenza cambia, y lo pueden ver ahí a lo largo de la historia en las grandes circulaciones pandémicas. Imagínense pues cómo ocurre en las épocas interpandemias. Entonces, influenza logra esto, influenza A específicamente,
Logra esto porque tiene la capacidad de recombinarse con animales y se puede combinar con virus de la influenza del cerdo, virus de la influenza de las aves, de las gallinas, de las aves salvajes, silvestres. Entonces, al recombinarse con los virus de los animales, aparecen nuevas cepas, nuevas formas de influenza A diferentes a las de los años anteriores. Esa capacidad de recombinación genética es lo que hace muy complicado desarrollar una sola vacuna y cada año eso va variando, ahora lo vamos a explicar. Pero esa capacidad de influenza A de convertirse en una forma que cada año nos trae sorpresas, depende mucho de esa capacidad que tiene este virus de mezclarse con virus de los animales. Recuerden que la del 2009 se llamó la gripe porcina. ¿Por qué? Porque apareció de la combinación del influenza humano con el influenza de cerdo. La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente. Este virus, rápidamente, tiene una estructura central que es básicamente el material genético. A la anterior charla hablábamos que es ARN, muy parecido al virus que tenemos ahora de consideración, que es el COVID, pero también este virus tiene en su capa externa dos antígenos de superficie que son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Y como rápidamente se darán cuenta, H de hemaglutinina y N de neuraminidasa es lo que va tipificando los H1N1, los H2N3, etcétera, los H3N2. Es así como el virus cambia su estructura externa, sus antígenos de superficie y logra ser capaz de infectar nuevamente o convertirse en una amenaza para los seres humanos. La siguiente. La siguiente, Karim, por favor. Entonces, fíjense cómo hemos ido desarrollando vacunas a lo largo de la historia. Entre el año 33, que es la primera vacuna monovalente contra solamente una cepa H1N1, después de los primeros aislamientos, hemos ido pasando a vacunas bivalentes en el año 40 contra H1N1, más influenza de tipo B. Y ahí se complica el asunto. O sea, también hay influenza de tipo B. Sí, también hay influenza de tipo B. No solamente hay influenza de tipo A, que puede ser H1N1, H3N2, como lo veíamos en las grandes pandemias que han ocurrido en el mundo, sino influenza A tiene otra forma, otra variante de virus que es la influenza de tipo B. Felizmente, esta influenza de tipo B no ha causado hasta ahora grandes pandemias, ha causado brotes regionales o brotes locales, pero no ha causado grandes pandemias. Sin embargo, es de consideración y por eso es que es importante incluirlo dentro de la vacuna, lo que es influenza de tipo A, sea la variante que sea H1N1, H3N2, H2N2, más la forma de influenza de tipo B. Entonces, en el desarrollo de las vacunas para el año 58 ya se tenía una vacuna bivalente y en el año 68 se da el gran salto a una vacuna trivalente, perdón, en el 78 se da el gran salto a una vacuna trivalente que en este caso contenía dos tipos de influenza A, H1N1 y H3N2, más la influenza B. Pero sucede que las cosas cambian y la vigilancia de ese momento muestra que influenza B nos dice, ojo, yo también existo, y no solamente existo como influenza B de tipo Victoria, que es el nombre que le pusieron Victoria por el lugar donde se aisló por primera vez, ¿no? En Australia, Victoria, en una ciudad de Australia, y ahí los australianos lograron encontrar el tipo de influenza Victoria, y los japoneses después van a describir otro tipo de influenza B que se llama Yamagata. Entonces, resulta que necesitábamos ya empezar a desarrollar vacunas, como dije, de forma local primero para después extenderlas al mundo, que protegieran no solamente contra influenza A, la cepa que esté circulando en ese momento, sino contra influenza B que fuera de tipo Victoria o fuera de tipo Yamagata. Eso nos ha llevado actualmente al desarrollo de una vacuna tetravalente, 4 cepas.
Esas 4 cepas, a partir de 2013 en adelante, son las que ahora son, digamos, de predilección en su uso. ¿Por qué? Porque contienen protección contra influenza de tipo A, sea la variante H1N1, sea la variante H3N2, y contienen protección contra las dos tipos de linajes de influenza B, que son Victoria y Yamagata, por los descubrimientos en Australia y en Japón. Entonces, vamos entendiendo este desarrollo de las vacunas porque es importante a la hora de tomar las decisiones de salud pública de qué es lo que yo debo elegir para el país o para la región o incluso para, digamos, en el caso que tenga pues que tomar una decisión sobre trabajadores a mi cargo, para mi empresa o para mi grupo poblacional. La siguiente. Pasemos a hablar ahora de lo que son clínica y síntomas. Rápidamente, influenza se transmite de persona a persona a través de las secreciones respiratorias, toser, estornudar, hablar, compartir objetos. Eso es importante. Pero lo más importante es que tiene un periodo de incubación que es de 2 días y fíjense, ese periodo de incubación me va a llevar a un periodo en el que sin tener síntomas, se llama periodo de transmisión, no tengo síntomas, no manifiesto ni tos, ni gripe, ni fiebre, ni ningún síntoma, pero ya estoy contagiando a otras personas, soy infectante. Luego se va a dar el inicio de los síntomas, que va a durar entre 4 a 5 días, y en algunos casos pasa como un cuadro de una gripe o un resfrío común. Sin embargo, en algunas personas, este cuadro va a tender a complicarse. ¿En quiénes? En los grupos de riesgo. Ya habíamos visto en la sesión anterior el grupo de riesgo de las gestantes. En la siguiente sesión vamos a detallar los otros grupos de riesgo, pero recuerden que influenza se va a complicar, sobre todo en niños pequeños, en los menores de 5 años, en los mayores de 65 años y en aquellas personas que tienen alguna enfermedad de fondo como hipertensión, diabetes, obesidad, ¿no? Enfermedades crónicas renales, enfermedades crónicas pulmonares, asma, ¿de acuerdo? Y entonces en estas personas, influenza puede desarrollar un cuadro mucho más complicado y en algunos casos de gravedad letal después de esos 4 o 5 días iniciales de enfermedad, ¿ok? Siguiente slide, por favor. En este que viene van a ver cómo en un gráfico fácilmente pueden ver lo que es la influenza tradicional. Y en esa raya celeste que parece una pirámide, ustedes pueden ver cómo la influenza va a, desde el momento 0, no hay ni un solo virus, empieza en 2 días a desarrollar una gran carga viral expresada en logaritmos. Imagínense, sean millones de virus, imaginemos que sean millones de virus, deben ser mucho más. De 0 en 2 días el sujeto pasa a tener 5 millones de virus aproximadamente, ¿no? Circulando en nariz, boca, garganta, secreciones respiratorias. A partir del segundo día, esa carga viral, como ven en la línea celeste, va a ir bajando, ya no van a ser 5 millones, sino 4 millones, 3 millones, y al quinto o sexto día la cantidad de virus desaparece. Esa es la evolución normal en la cantidad de virus que va a tener esta persona en la garganta y en la vía respiratoria. Entonces esta es la capacidad de contagio. Y por eso es que en los primeros 2 días, cuando todavía no hay síntomas, los síntomas recién van a aparecer a partir del día 3, ¿no? Esta persona con esa gran cantidad de virus es contagiante. Esto lo hemos aprendido desde antes de la época del COVID y todo ese conocimiento se trasladó para lo que ahora conocemos de cómo el COVID también se transmite. Es muy similar, el COVID también se transmite de esta manera, incluso antes de tener síntomas, y hemos hablado mucho en la carga viral del COVID. Igual conocemos o ya conocíamos esto desde influenza y nos ha servido mucho para entender cómo trabajar con esta pandemia actual de coronavirus. Pero regresando a influenza, los síntomas van a aparecer 2 o 3 días después, cuando el sujeto ya tiene una gran carga viral,
y le van a aparecer recién ahí el dolor de garganta, los dolores musculares, eso significa mialgia, el dolor de cabeza, la tos, la coriza, que es el moco nasal, el malestar general. Y fíjense, claramente aquí dura hasta el día 6, 7 y van desapareciendo los síntomas, excepto en aquellos que se empiezan a dar las complicaciones. ¿De acuerdo? Aquí dentro de los síntomas también está la fiebre, que es fundamental. La fiebre es uno de los principales signos que van a aparecer al segundo o tercer día, llegando a ser de 39, 40, como ven en la línea ploma, al lado de la línea celeste, para después de 2 o 3 días ir cayendo nuevamente a temperatura normal de 37, 37 y medio. Entonces, si se dan cuenta, controlar la temperatura, así como lo hemos hecho con el COVID, también es fundamental en el caso de influenza. La siguiente, por favor. Esta es la manera como en el mundo se vigila la influenza, cuáles son las cepas. Recuerdan que yo dije, en Australia encontraron el tipo B de Vitoria, los japoneses encontraron la cepa Yamagata en su laboratorio en la ciudad de Yamagata. Bueno, existen más de 80 centros de investigación, entre ellos el Perú tiene su propio centro, varios centros de reporte de influenza. El Instituto Nacional de Salud es el que hace la vigilancia, y vamos viendo qué tipos de influenza son los que están circulando en las diferentes partes del mundo, tanto en el norte como en el sur, hemisferio norte y hemisferio sur. Entonces, los centros reportan a un solo lugar, ¿no? Son referenciados hacia la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud agrupa toda esta información, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur. ¿Y por qué dividimos? Porque los inviernos son en épocas diferentes. Los inviernos son el mayor momento de aparición de enfermedad y complicación por influenza. Entonces, tenemos que los inviernos en el norte empiezan, ¿no?, en noviembre, diciembre, enero, febrero, y los inviernos en el sur empiezan más bien en junio, mayo, junio, estamos entrando al invierno, julio, agosto. Entonces, son diferentes momentos, y evidentemente eso hace que las cepas circulantes para el norte sean diferentes que para el sur. Conclusión, necesitamos vacunas de influenza que sirvan para el hemisferio norte y vacunas de influenza que sirvan para el hemisferio sur. Todo esto lo hace la OMS, recluta toda esta información, la organiza, y una vez hecho eso, les envía a los diferentes productores de vacuna en el mundo, ¿no?, las cepas que van a circular en el norte o que van a circular en el sur, para que inicien la producción de la vacuna regional específica. Por eso que tenemos una vacuna para el hemisferio sur y una vacuna para el hemisferio norte, y todos tienen que hacer ese tipo de vacuna independientemente de la marca o independientemente del laboratorio a cargo del desarrollo de la vacuna. La siguiente, por favor. Entonces, esto es una carrera contra el tiempo. Los laboratorios tienen que empezar a trabajar la vacuna desde el momento en que llega la información de la Organización Mundial de la Salud. Ellos, por ejemplo, esto es para un ejemplo de lo que sucede en la producción de vacunas. Tienen menos de 8 meses para establecer qué tipo de vacuna es. OMS les va a informar, por ejemplo, hacia inicios del año, estamos hablando de hemisferio norte, ¿no?, y también hemisferio sur, y OMS agarra y dice, ok, estas son las vacunas contra las que ustedes tienen que desarrollar, y recuerden que ahí están esos pollitos, porque los embriones de pollo, los embriones de aves son los que sirven para el desarrollo de las vacunas tetravalentes que actualmente tenemos. Y esto tiene que establecerse una formulación, tiene que establecerse un desarrollo, tiene que hacerse un buen trabajo con la vacuna, y una vez que está hecho todo eso, se puede recién liberar la vacuna para el año correspondiente. Entonces, los laboratorios tienen una carrera contra el tiempo para el desarrollo de la vacuna, y esto ha sido muy, muy interesante. ¿Por qué?
porque tenemos épocas en las que no hay vacuna. Si usted pide una vacuna en el Perú para vacunarse contra influenza en enero, febrero o marzo, no va a encontrar vacuna. ¿Por qué? Porque justo es el momento en que los laboratorios están produciendo las vacunas para poder establecer la vacuna en los meses de marzo y abril y de esa manera entrar con toda la población vacunada al invierno. Entonces, entenderán que es súper importante que tengamos la disponibilidad a nivel nacional de la vacuna en los meses de marzo para empezar las campañas de vacunación con nuestras personas que a veces son tan difíciles de querer vacunarse y que puedan vacunarse por lo menos marzo, abril y mayo y lograr entrar a los meses de junio y julio, que son los meses más fríos y de mayor circulación, ¿no? Con una vacuna adecuada para ese año. De nada sirve recibir una vacuna en enero, porque esa vacuna es normalmente del año anterior. Es una vacuna que fue desarrollada para el año anterior, no para el año en curso. Entonces es importante entender que la vacuna de influenza es una vacuna estacional que toma este tiempo de desarrollo, que tiene que estar regulada de acuerdo a la OMS y que idealmente debería ser tetravalente para cumplir con los requerimientos de cubrir influenza A y las dos linajes de influenza B. La siguiente, por favor. Esta vacuna de influenza ha ido desarrollándose, vimos desde el año 33, de una vacuna monovalente hasta la que actualmente tenemos. Ya hemos venido hablando bastante de esto, sabemos que es una vacuna cuadrivalente, sabemos que cubre contra influenza A, el tipo que esté circulando en ese momento, que eso lo determina la vigilancia que hace la OMS, también debe cubrir los dos tipos de influenza B, y esta composición no, como dijimos, es revisada y definida por la Organización Mundial de la Salud. Es una dosis intramuscular en el hombro o subcutánea en algunos casos, pero fundamentalmente es de 0.5 ml. Se administra a todas las personas a partir de los 6 meses de edad hasta, no hay límite en realidad, priorizando los grupos de riesgo, que repito son menores de 5 años, mayores de 65 y todos aquellos que tengan una enfermedad de fondo. La siguiente, por favor. Las vacunas han ido cambiando. Las vacunas antes eran vacunas completas en las que incluían todo el paquete, digamos, de el virus, es decir, la cápside, o sea, la cubierta, la envoltura del virus junto con el material genético. Después evolucionó, ¿no? Y se pasó a una vacuna ahí en el recuadro rojo al centro que dice split virus. Split virus significa el virus ya fraccionado, cortado, seccionado, ya no era el whole inactivated, que es el virus completamente inactivado, pero ingresado en la vacuna. Y finalmente hemos evolucionado hacia una vacuna de subunidades. Subunidades significa que este split virus, este virus que ya habíamos cortado en pedacitos, ahora lo hacemos aún más chiquitito, en subunidades pequeñas. ¿Qué nos da esto? Nos da la facilidad de tener una vacuna con menos efectos secundarios, prácticamente no da fiebre, no da dolor a la hora de la inyección, no genera malestar en el individuo, no da los famosos síntomas de influenza que algunas personas reportan y dicen, pero a mí me dio gripe, tos, fiebre, parecía que me había dado la gripe. Sí, porque probablemente es una vacuna de whole inactivated, o sea, una vacuna entera, una vacuna que comprende todo el paquete del virus, es un virus inactivado completo. Es mejor recibir una vacuna de subunidades o en su defecto una split virus, una vacuna seccionada, fraccionada, porque los efectos secundarios se reducen ostensiblemente y la respuesta inmune es mejor. Ya vendrán nuevas vacunas, probablemente a partir de, como ya decía acá, basadas en ácidos nucleicos, lo que ahora tenemos vacuna para COVID, RNA para COVID mensajero, también se va a desarrollar una RNA mensajero para influenza o vectores virales, pero eso será más adelante. Lo que tenemos ahorita son vacunas en subunidades inactivadas. La siguiente, por favor. La siguiente. La influenza en los últimos 2 años. Fíjense,
tenemos esto que es la epidemiología de la influenza en Estados Unidos. Aquí, lo que decía, pueden ver abajo, si me logra señalar, por favor, Karim, con el puntero. En los números van a ver 2019 40, 2019 42, 2019 44, 2019 46. En esa zona, lo que ustedes están viendo es lo que se llama la semana epidemiológica. Para el año 2019, la semana 40, para el año 2019 o 2020, luego la semana 4. ¿Qué significa? El año se divide en semanas epidemiológicas, tenemos 52 semanas epidemiológicas. Entonces, si yo estoy en la semana 40 del año 2019, que es donde empieza esta gráfica, ahí, correcto, ¿no? En esa semana 40 del año 2019, recién estoy por empezar el invierno en Estados Unidos. Estamos más o menos en el mes de, llamemos así, a ver si no me equivoco, la semana 40 debe ser el mes de abril, un poco más. Vamos avanzando en el tiempo y los casos de influenza empiezan a aparecer recién en incremento para la semana 48 o 50, casi a fin de año. ¿De acuerdo? Entonces, la semana 48 más o menos es el mes de noviembre, la semana 50 es el mes de diciembre, la semana 52 ya se dispararon los casos. Ven cómo el número total de casos es en esa curva que están viendo, la sumatoria del verde con el naranja, es la sumatoria de los casos de influenza reportados a diciembre, enero y febrero en Estados Unidos, tanto para influenza de tipo A como para influenza de tipo B. Entonces, es evidente cómo, pues, hay una subida en la proporción de casos que tenemos. Entonces, si se dan cuenta, a lo largo del tiempo, después va a ir bajando, después vamos a tener pues un periodo de disminución de la actividad de tanto influenza de tipo A como influenza de tipo B, ¿ya? Entonces, la siguiente, por favor. El siguiente slide. Lo mismo, si hablamos de reporte de visitas, a mí me encantaría tener el puntero, pero no lo tengo, no es posible tener el puntero, pero por ejemplo, la línea roja es, ahí la tienen, la línea roja es el periodo entre el 2019 y el 2020, nuevamente en Estados Unidos para el reporte de visitas a emergencia, ¿no? Por influenza. Y si se dan cuenta, si yo comparo esa línea roja por ejemplo, la línea verde, que es del año 2011, 2012, no sé si la puede señalar Karim ahí en el dibujo, en el gráfico, la línea verde, esta línea verde representa, ¿no?, los casos que acudieron a influenza entre 2011 y 2012. Fíjense en la diferencia, hay un gran número de casos, casi 4 o 5 veces entre el año 2019 comparado con el año 2011. ¿A qué se debe? Se debe que en 8 años el virus ha ido cambiando, el virus se ha ido mutando, el virus se ha ido volviendo más agresivo y obviamente afecta más a los grupos poblacionales sin llegar a ser una pandemia, siendo un lugar muy importante, ¿no? Hacer la vigilancia en cada país. La influenza algunos años va a ser mucho más severa, como ven en ese gráfico en el 2019, o va a ser de, digamos, forma, entre comillas, normal, como fue en el año 2011. La única manera de saber esto es haciendo vigilancia epidemiológica. La siguiente, por favor. Y esto lo vamos a ver en cuanto a las hospitalizaciones. No necesariamente que hayan más casos significa que van a haber más hospitalizaciones. Fíjense, el año en el que más hospitalizaciones en Estados Unidos hubo fue entre 2017 y 2018, que también fue un año importante, pero fíjense, la cantidad de hospitalizados crece conforme las semanas epidemiológicas van avanzando. De la semana 40, que es más o menos en el mes de
abril, mayo, hasta la semana 50 o 52, que es en el mes de diciembre, se empiezan a disparar en diciembre todas las hospitalizaciones, ¿no? Por influenza en el 2017, 2018. Lo mismo ocurre en el 2019 y 2020. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta que influenza va a causar hospitalizaciones e incluso muertes a partir del inicio del invierno. Estas gráficas se repiten en Perú, pero en épocas diferentes. Para nosotros, esas gráficas se repiten, ¿no? Cuando empieza nuestro invierno más severo, que es a partir de julio a agosto, que son los meses en que más circulación de virus tenemos, más casos de influenza y más hospitalizaciones. La siguiente, por favor. Aquí está la asociación de neumonía e influenza y obviamente los casos de neumonía son los que van a llevar a la hospitalización y son los que van a llevar a la muerte o letalidad por influenza a lo largo de los diferentes años. Ahí lo pueden ver, es típico, ¿no? Aparece influenza en el invierno de Estados Unidos y los casos de neumonía aparecen y se elevan en las líneas rojas. Influenza son las líneas oscuras y los casos de neumonía son las líneas rojas. Entonces hay una asociación, ¿no? Interesante. Hay años en los que se eleva muchísimo. Eso que acabas de graficar en el último 2019, ¿qué cosa es? Es la asociación de COVID con influenza. Recuerden que COVID aparece a principios del 2020, fines del 2019, y fíjense en la disparada en los casos de neumonía e influenza que están disparados también por neumonía y COVID. Y ahorita lo vamos a ver. La siguiente. ¿Qué pasó? Bueno, esto es pediatría. En pediatría también se mueve de forma igual. La siguiente, vamos a avanzar. ¿Qué pasó cuando apareció el COVID? 2020, 2021. Misteriosamente, la influenza desaparece de los reportes. Y ahí lo pueden ver, 2020, semana 16, ya prácticamente no habían casos de influenza y avanzamos en el 2020, semana 28, semana 30, semana 32, llegamos a la semana 40, cuando ya deberían aparecer casos de influenza en Estados Unidos y no aparecieron en la proporción que habían aparecido en los años anteriores. ¿Qué pasó? ¿La influenza desapareció? ¿Todo el mundo se vacunó? No. Recuerden que el primer año de influenza, en el 2020, todo el mundo cumplió estrictamente las medidas de aislamiento, cumplió estrictamente el uso de mascarillas, cumplió estrictamente de estar trabajando desde casa y obviamente la influenza, y no habían chicos en la escuela. Entonces la influenza prácticamente desapareció. ¿Por qué? Porque las medidas estaban orientadas a controlar el COVID, que es muchísimo más infeccioso que influenza, 10 veces más infeccioso que influenza, pero sirvieron para prácticamente desaparecer influenza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que frente a una pandemia de influenza, las medidas que hemos tomado para el COVID lograrían controlarla fácilmente, pero estamos hablando de una pandemia. Es importante entender que influenza va a retornar, y ya retornó, todavía no tengo estadísticas del 2022, pero ya retornó, ¿no? En los casos que estamos viendo actualmente en Perú, con una gran cantidad de casos de influenza, con una alerta del Ministerio de Salud, porque los casos de influenza se han incrementado después de tener el año 2020 y parte de 2021 sin casos o con muy pocos casos de influenza. Entonces, este es el momento que tenemos que aprovechar no solamente para mantener las medidas de higiene y protección, sino también para fundamentalmente vacunarnos. La siguiente. Entonces, estos son los mismos datos. La siguiente vamos a avanzar, que es influenza A y B, o sea, insistir en que debe ser una vacuna tetravalente. La siguiente, por favor. Y entonces, los casos de neumonía en el 2020 se dispararon en base a la aparición del COVID. Entonces, esto ya es neumonía, pero por COVID, no tanto por influenza. Si dan cuenta, influenza, como dijimos, entre comillas, desaparece. La siguiente. Ahora sí, entramos a lo que es el trabajo y la comunidad. La siguiente. Tenemos que notificar. Es una enfermedad que está sujeta
a notificación, debemos rápidamente registrar los casos, sobre todo si hay más de un caso, se definen como brotes en una institución y sobre todo si hay muertes, como que ha ocurrido en una de nuestras escuelas militares, o el caso de un chico que lamentablemente falleció por influenza este año, y eso fue un reporte que se dio inmediatamente a epidemiología, y eso es lo que motiva la necesidad de estar vigilantes sobre la aparición de influenza, sobre todo en espacios en los que se comparte en la población, como una escuela militar, en los que los chicos están todo el día juntos. Las medidas de control fundamentalmente son las actividades que incluyen vacunación, protección de los grupos de riesgo, vigilancia de los casos y de los contactos. No basta con solamente vigilar a los casos, sino también qué contactos tiene este trabajador o este chico estudiante de una escuela militar o este chico estudiante de un colegio de alto rendimiento en los que también están internados, o estos trabajadores nuestros que pueden salir a sus casas y de repente hay una gestante o de repente tienen una persona con diabetes o con alguna otra enfermedad de fondo. Entonces es importante educar. La influenza no es una enfermedad individual, sino es una enfermedad que se puede transmitir a nuestros contactos. La siguiente. Entonces, necesitamos en el trabajo específicamente promocionar que todas las personas se vacunen en su lugar de trabajo. Idealmente, ¿no? Habría que cada establecimiento o cada lugar de empresa, compañía, pyme, etcétera, promocionar que todos sus trabajadores se vacunen. ¿Y eso cómo lo hacemos? O lo hacemos a través de salud y MINSA, estableciendo y dando facilidades para que los trabajadores se vacunen y acudan al lugar de vacunación cuando la vacuna esté disponible, cosa que a veces en MINSA se demora un poco. Recién MINSA está teniendo ahora en mayo capacidad de poder vacunar, pero vacuna también reducido y a grupos específicos, o establecer centros de vacunación dentro de las empresas, dentro de las unidades de trabajo, que permitan que nuestros trabajadores puedan acceder fácilmente a la vacuna. Pero no solamente es la vacuna, sino hay que educar, hay que instruir, hay que hacerle charlas, hay que decirle a los trabajadores que tienen que estar atentos a si tienen síntomas, reportar sus síntomas, si están con fiebre, reportar si tienen personas de riesgo en su casa, si su esposa está embarazada, si tienen diabéticos, si tienen enfermos con enfermedades crónicas, insuficiencia renal, que son sus contactos, para que ellos mismos, educados, entiendan la necesidad de lavarse las manos, el aislamiento del contacto, usar mascarillas incluso en la casa y no acudir evidentemente al centro de labor si estoy enfermo, si estoy con fiebre, que es el signo principal, porque voy a extender esta enfermedad en el resto de mis compañeros y eso va a reducir no solamente la productividad de la empresa, sino también va a reducir de alguna manera la capacidad de respuesta, ¿no? En general en el sistema de salud. Ya hay que prepararse para una futura pandemia. Ya hemos tenido una futura pandemia en el 2009, tenemos que ir pensando cómo empresas, como establecimientos, qué va a ocurrir si somos afectados como hemos sido afectados por el COVID. El impacto ha sido brutal en las empresas. Va a ser un impacto no tan brutal, probablemente una pandemia de influenza, pero no sabemos cuál es la que viene. Entonces, tenemos que prepararnos para las futuras pandemias y cómo vamos a establecernos en este futuro incierto respecto a influenza y también respecto al COVID. La siguiente. Entonces, hay que tomar medidas en el lugar de trabajo. En la foto pueden ver pues cómo hay campañas de vacunación para los trabajadores de la Municipalidad de Lima, por ejemplo, hay campañas de vacunación para las entidades estatales, pero los establecimientos privados también tienen que hacer lo mismo, establecer contactos con el ministerio, reportarse, pedir que se establezcan centros de vacunación de MINSA o en su defecto establecerlos de manera privada, porque hay una serie de actores que pueden dar ese servicio, pero hay que considerar que o yo como empresa subvenciono el 100% de la vacuna
o subvenciono un porcentaje de esa vacuna y permito que mis trabajadores accedan tempranamente a la vacuna. No esperar a que el ministerio la tenga, que usualmente, como dije, recién la tiene en mayo. Yo ya podría estar vacunando si hago este sistema de vacunación totalmente cubierto o parcialmente cubierto, ¿no? A partir de el mes de marzo, por ejemplo, que ya están disponibles las vacunas. Hay que alentar a los empleados a buscar un centro de vacunación si es que no es posible hacerlo dentro de la empresa, y anualmente hay que insistir en estos programas de bienestar que son parte de los beneficios que una empresa debe ir dando a sus trabajadores para tenerlos más contentos, más trabajadores, digamos así, y amantes de su propia empresa. La siguiente. Todos los empleados deberían quedarse en casa si tienen fiebre. ¿Por qué? Porque ese es el primer signo de influenza. Y sobre todo, si estoy en invierno o entrando al invierno y empiezo a hacer fiebre, tengo que reportar a mi trabajo, tengo que verificar, tomarme la medida, disminuirla con paracetamol. Y las personas con influenza, recuerden, son contagiosas, muy contagiosas en los primeros 3 días de la enfermedad. La siguiente. Y los grupos de riesgo ya los habíamos mencionado, pero vamos a tomar específico interés en el personal de seguridad pública, sean militares, sean personas que trabajan bomberos, por ejemplo, o trabajadores de lo que llamamos los servicios de serenazgo. Todo este personal que está expuesto siempre tiene que estar vacunado. Los trabajadores de hoteles, los conductores de transportes turísticos, los empleados de aeropuertos y de aduanas, los residentes permanentes en hospitales, asilos y cárceles, y el personal de salud. Es una recomendación estando sanos, fíjense, no necesitan tener diabetes, no necesitan ser hipertensos, no necesitan ser obesos ni estar gestando. Todas estas personas que están en esta lista, siendo sanos, son grupo de riesgo para desarrollar influenza por el gran contacto que van a tener con personas y con el virus durante la época de invierno, y es importante que estén vacunados. La siguiente. Y cuando yo tengo alguno confirmado, entonces tengo que notificarlo, tengo que hacer vigilancia y aislamiento de este caso y de sus contactos, y hacer profilaxis o tratamiento según corresponda. Esto en las empresas le corresponde a lo que es el médico de medicina laboral. Este médico sabe lo que tiene que hacer, sabe vigilar, sabe aislar a los casos y ubicar a los contactos. Es responsabilidad de las grandes empresas tener un médico laboral, y de las pequeñas empresas es responsabilidad derivar a sus trabajadores a el centro de salud más cercano para poder establecer estas actividades de control. La siguiente. Una vez investigados los casos, las fuentes, se empieza a estrechar la vigilancia, se empieza a vacunar obviamente a los contactos para reducir el riesgo de complicaciones, y o lo que habíamos dicho, ¿no? Cubrirse la nariz, la boca, usar mascarillas, lavarse las manos y quedarse en casa. La siguiente. Los contactos de riesgo podrían usar lo que es antivirales, oseltamivir y amantadina, fundamentalmente oseltamivir, el famoso Tamiflu, ¿no? Esto, administrado dentro de las primeras 48 horas, va a reducir considerablemente la gravedad y duración de los síntomas. ¿Quién determina el uso de oseltamivir? Nuevamente, el médico a cargo. Si es una gran empresa, será el médico de medicina laboral, ¿no? Que es el que va a establecer los contactos de ese trabajador enfermo y va a ver si hay una gestante, o si hay un diabético, o si hay un hipertenso, y establece, ¿no? El inicio de oseltamivir. Y en el caso de las pequeñas empresas, en el establecimiento de salud se hará la ficha de vigilancia epidemiológica, y una vez hecho esto se trabajará para aislar y tratar a los contactos de ese trabajador. Entonces, el beneficio es fundamental. ¿Por qué? Porque si mi empresa me cuida, si mi empresa me va a facilitar el uso de antivirales, y si mi empresa se va a preocupar no solo por mí, sino por las personas que
están y viven conmigo, entonces eso es un plus para el trabajador y es un plus también para la misma empresa. La siguiente. Los contactos, ¿no? Y convivientes que pueden presentar síntomas van a recibir esta profilaxis con antivirales. La siguiente, ¿no? Y con esto terminamos. Establecer una política de vacunación anual contra la influenza a todos los trabajadores de una empresa, sea gran empresa, mediana empresa o pequeña empresa, es una decisión acertada desde el punto de vista del cuidado del personal valioso para la empresa. Una empresa no es nada sin su personal. Y también es costo efectivo, porque previene la aparición de brotes. Si mi personal está vacunado, si mi empresa y todos están protegidos contra influenza, entonces la aparición de brotes va a ser prácticamente nula y voy a evitar las ausencias, voy a evitar las faltas y obviamente voy a evitar la reducción de la productividad en estos momentos en que necesitamos salir de 2 años de pandemia por COVID. Entonces, prevenir la infección por influenza en los trabajadores en este momento es fundamental como un arma más dentro de salir adelante de sea una pequeña, una mediana o una gran empresa. Yo creo que con eso termino y estamos listos para las preguntas. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por esta interesante presentación. Recuerden que todas las personas que están asistiendo hoy día van a recibir un documento que certifica su participación y los invitamos a hacer alguna pregunta, alguna consulta que puedan hacer al especialista hoy día. Recuerden que también estamos conectados en las redes sociales, así que vamos a ver gustosamente cualquier consulta que pueda existir. Bien, tenemos acá una pregunta que nos viene de las redes sociales. Doctor, la pregunta es, ¿cuál es el rol en este momento que juega el área de bienestar o el área de recursos humanos frente al cuidado del colaborador? Tanto por la epidemia que estamos viviendo como por la influenza u otros agentes que puedan afectar la salud. Es fundamental recursos humanos. Recursos humanos es quien va a seleccionar al médico o a la empresa que me va a dar servicios. En una gran empresa o en una mediana empresa, usualmente el área de recursos humanos va a contratar o un médico de planta o un médico con especialidad en medicina laboral, que sería lo ideal. Estos médicos con esa especialidad son los que establecen no solamente el trabajo para influenza, o sea, hay muchas cosas en el espacio y en el ámbito laboral que van a ser asignados o desarrollados por este médico de medicina laboral. Entonces, el área de recursos humanos tiene que tener estamos hablando de una gran empresa, una mediana empresa, las pymes no tienen área de recursos humanos, tienen pues su propio gerente y ese es el que se tiene que encargar de establecer las mejores medidas. Pero en una gran empresa, una mediana empresa, tener un personal de salud adecuadamente calificado, con especialidad en medicina laboral, es fundamental para todas estas cosas que hemos mencionado, que hemos repasado en cuanto a establecer campañas de vacunación, establecer sistemas de vigilancia, establecer sistemas de control al ingreso a la empresa, a la fábrica, a la oficina, establecer sistemas de reportes y autorreportes, establecer sistemas de examen, establecer sistemas de vigilancia de los casos, contactos de influenza. Es fundamental recursos humanos. Elegir bien es fundamental. Bien, doctor. Y una pregunta más. Hablemos ahora acerca de la educación. ¿Qué tanto conocimiento tiene la población en general acerca de, por ejemplo, esta presentación que usted nos ha hecho, que sin irnos al extremo de un conocimiento técnico, pero este conocimiento general, ¿cómo puede afectar nuestro sistema inmunológico, nuestro estado de salud frente a otras situaciones que afecten nuestro equilibrio de la salud? El conocimiento de las enfermedades respiratorias hasta hace 2 años era en general en la población
muy, muy pobre. En 2 años, esos años de pandemia, hemos tenido un salto exponencial. Yo lo veo en la consulta, yo soy pediatra, entonces las mamás vienen y me preguntan, doctor, ¿y la vacuna? ¿Cómo funciona la vacuna? ¿Qué efectos secundarios tiene la vacuna? ¿Qué son los anticuerpos? ¿Para qué sirven los anticuerpos? ¿Cómo me protejo mejor? La mascarilla, ¿cómo se usa? ¿Cómo me protege? ¿Cómo se contagia esta enfermedad? Entonces, la gente se ha ido autoeducando, algunas veces leyendo cosas que no debe, otras veces sí leyendo en fuentes adecuadas, pero finalmente consultando con sus médicos, con sus pediatras, con sus médicos de cabecera. Entonces, la educación, yo creo que autoeducación ha dado un salto espectacular. De ahí viene la responsabilidad de los actores, en este caso del Ministerio de Salud, de las instituciones privadas en educar, en el caso del ministerio, a la población y en el caso de las instituciones privadas a sus propios trabajadores, empleados y familia. O sea, no estaría de más que como parte de la atención, como mencionábamos en la pregunta anterior, de recursos humanos, se incluyan charlas de explicación de cómo protegerse de la influenza para los trabajadores y para sus familias. Esto que están haciendo ustedes en Medex es fundamental, o sea, cómo hacer que este tipo de conocimiento llegue de forma sencilla, espero haberlo hecho así, de manera sencilla, explicativa, y que permita que entendamos la necesidad de protegernos contra influenza y quizás una futura pandemia de influenza. Ojalá que me equivoque, pero probablemente en algún momento también se va a dar. Ujú. Bien, doctor, resalto lo que usted menciona. Hay un rol importante que juegan las organizaciones, hay un rol importante que juega el médico en consulta, que usted lo ha dicho clarísimo, y por supuesto también las instituciones, tanto públicas como privadas, en este caso el Centro Médico MEDEX y la Clínica San Judas Tadeo, debemos comprometernos en brindar información oportuna, información preventiva frente a una situación como que aparezca el virus y que se inserte en nuestro hogar, ¿no? No solamente afecta al colaborador en una organización, sino afecta a toda la familia y todas las personas y todo el círculo social que además está inserta esta familia. Entonces, de manera que, doctor, vamos a ver si hay alguna pregunta más. Bien, tenemos una pregunta, varias, vamos a ver. Ok, nos pregunta Claudia Heredia. Me gustaría consultarle, doctor, dentro de los síntomas respiratorios ya mencionados, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Esto es muy importante para poder hacer un tamizaje entre influenza y otras patologías respiratorias no infecciosas. Por otro lado, el estar vacunado con una vacuna tetravalente llega a reducir la probabilidad de infección o solo menguará los síntomas en caso de contagio. Buenísima pregunta, la resumo así. Influenza, COVID, adenovirus, rinovirus, sincicial virus, todos son virus respiratorios. Todos estos virus van a tener en común prácticamente todos los síntomas. Entonces, diferenciar si estoy frente a influenza, COVID, rinovirus, sincicial, adenovirus, solamente por síntomas es prácticamente imposible. Pero lo que sí tengo que hacer es estar alerta a los síntomas, porque todas estas enfermedades van a generar problemas en aquellos que tienen enfermedad de fondo o son grupos de riesgo. Entonces, en esos casos, el primer síntoma y el básico a monitorizar, recuerden ese slide, es la fiebre. Eso es lo primero que va a aparecer, fiebre alta, 38, 39. Y ya de por sí la fiebre va a ser un signo marcador de enfermedad respiratoria. ¿Por influenza? Sí, probablemente por influenza, pero también puede ser algún otro virus. O sea, es que ahí hay que hacer el tamizaje y la búsqueda. Así como hay pruebas rápidas que tenemos para COVID, también existen pruebas rápidas para influenza, por si acaso, no las hemos tocado ahora, pero hay pruebas de en menos de 30 minutos ya sé si lo que tengo es influenza o no, ¿de acuerdo? Eso es rapidísimo de hacer.
y a veces hay algunas empresas que pueden contar con esas pruebas en su propio bagaje, las clínicas también lo tienen, entonces es rapidísimo. Segundo, estar vacunado contra influenza no me protege de los síntomas de influenza. O sea, voy a hacer un cuadro gripal, respiratorio, congestivo, nasal, decaimiento, pero sí me protege de la complicación y la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente me apoyo en los conocimientos que todo el mundo ha adquirido para COVID y sabemos que las vacunas que actualmente tenemos protegen fundamentalmente contra la hospitalización y la muerte, no protegen contra el contagio. ¿De acuerdo? Por eso es que seguimos teniendo grandes cantidades de contagio con Omicron, pero el número de hospitalizados y muertos no se elevó, porque todos estaban vacunados, o la gran mayoría. Lo mismo ocurre con influenza. Estoy vacunado, estoy protegido contra la hospitalización y la muerte por influenza y sus complicaciones, sea yo gestante, sea yo niño menor de 5 años, sea yo una persona con una enfermedad de fondo, o incluso como chico que lamentablemente falleció en la escuela militar, que era un individuo sano, pero que lamentablemente pues adquirió una forma de influenza agresiva para él y terminó falleciendo. Correcto, doctor. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con otra consulta. Buenas tardes, doctor Tirado. En los empleados que padecen comorbilidades, ¿la vacuna tiene algún efecto secundario? La vacuna que, como mencioné, recuerden, ha ido cambiando en su composición. Las primeras vacunas que eran whole, enteras, completas, que incluían todo el material genético y la recubierta de la vacuna, causaban mucha fiebre, causaban mucho dolor en general, y entonces eso hacía que se rechazara la vacuna independientemente de si yo tenía una enfermedad de fondo o no, porque imagínense, una persona con asma, una persona con diabetes, una persona con gestante o con hipertensión arterial que hace fiebre, ¿no? Se le eleva la presión, puede hacer un cuadro respiratorio asociado a la fiebre que provoca la vacuna, entonces eso generaba mucho rechazo. La vacuna actual es una vacuna de subunidades, fraccionada, buenísima, no da efectos secundarios prácticamente, no da fiebre, no da malestar, es más, la aguja es chiquititísima, entonces ya ni siquiera es para decir, ay, que la aguja es grande. Los niños se la ponen llorando y después dicen, ¿ya me puso? Sí, ya te puse, ya no hay aguja. O sea, fue genial, porque es una aguja que no mide ni 1 centímetro, creo. Entonces, es buenísima la respuesta en cuanto a efectos secundarios, tanto en niños como en personas que tienen comorbilidades. Muy bien, doctor. Tenemos una última pregunta. Ante una empresa operativa que requiere al trabajador de manera presencial para realizar sus labores, ¿qué otra medida, además del aislamiento domiciliario, recomendaría? ¿Trabajo sin contacto con otros colaboradores, protección respiratoria especializada o alguna otra sugerencia? Mire, ante la aparición de un caso en una empresa, todo depende del rubro de la empresa. Entonces, si yo estoy hablando de una empresa, por ejemplo, minera, ¿de acuerdo? Que tiene trabajadores que comparten alimento, que comparten habitación y obviamente comparten el trabajo. Entonces, ante la aparición de 1, 2 o 3 casos, evidentemente lo que inmediatamente se debe hacer, como hacemos en réplica, en el COVID, es aislamiento de los casos, uso de mascarillas de los casos, determinación del origen de la enfermedad a través del hisopado, si es influenza, si es COVID o si es algún otro tipo de enfermedad respiratoria, hasta que se establezca el origen. Puedo, si el trabajador tiene enfermedad o comorbilidad de fondo, iniciar pues algún tratamiento sintomático, hidratación, ¿no? Y si es el caso que se confirma que es influenza y el trabajador tiene alguna enfermedad de fondo, puede empezar el famoso oseltamivir dentro de las primeras 48 horas. Ya dijimos que la prueba rápida para influenza o para COVID la tenemos en 45 minutos o en 1 hora. Entonces,
estos que yo estoy detallando tienen que estar especificados en la manera y en el manual de trabajo que hace el médico de medicina laboral, y lo tiene establecido así, y las empresas tienen que colaborar en que eso se cumpla a la perfección. ¿Para qué? En el caso de una minera, ¿no? Si yo tengo el 10% de mis trabajadores aislados, el impacto sobre la productividad se va a ver, pero rapidísimo. Entonces, por eso es que yo digo, el rubro de la empresa es muy importante. Si yo tengo más bien una empresa que no es tan, llamemos así, que tiene a todos los trabajadores juntos, una empresa que está más en diferentes lugares, una empresa que trabaja más en la parte, pues no es una fábrica, o es una fábrica pero con techos altos, con ambientes, digamos, ventilados, probablemente el brote no se extienda tan rápido. Son personas que no duermen juntas, son personas que pueden tener turnos de alimentación diferentes. Entonces, eso yo creo que es parte de las políticas que debe tener la empresa en cuanto, sobre todo si tiene muchos trabajadores, para el establecimiento de aislamientos y recomendaciones. Y obviamente los contactos tienen que ser avisados y tienen que ser evaluados también. Muy bien, doctor. Bien, muchísimas gracias. Tenemos agradecimientos varios por esta importante información y por sus respuestas. Antes de cerrar esta reunión virtual, que creo que ha sido bastante productiva, queremos recordarles a todas las personas que están representando organizaciones que tanto el Centro Médico MEDEX, que además es un centro de vacunación, como la Clínica San Judas Tadeo están brindando este tipo de charlas ad hoc a las organizaciones, de acuerdo a lo que muy bien nos comentaba el doctor, de acuerdo a las características, a la idiosincrasia, a el core business del negocio, de manera que la empresa pueda mantener el equilibrio y la salud laboral. Así que los invitamos a conectarse con nosotros y que gustosamente todo nuestro equipo de atención a las empresas va a poder llegar certeramente con la información oportuna o quizás hasta con la campaña de salud que necesite la organización para sumarnos a sus objetivos de organización responsable con sus colaboradores. Muchísimas gracias, doctor Tirado, hoy día por esta interesante sesión. Y lo esperamos nuevamente el martes 31 para hablar acerca de la vacunación, pero en ciertos perfiles, gestantes, niños, adultos mayores, y cuáles son también las recomendaciones que tenemos que hacer para estos segmentos. Sus palabras de Ahí despedida, vamos a doctor. hablar. Ahí vamos a hablar de grupos de riesgo y niños también. Muchas gracias, Karin. Que tengan todos buenas tardes. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Adiós. Muchísimas gracias, doctor. Les recuerdo a todas las personas que se han inscrito que a sus correos les va a llegar el día de mañana sus certificados de participación. Muchas gracias y buenas tardes con todos.